tardes, mi nombre es Diglis Izarra y soy estudiante del segundo semestre de Enfermería de la Universidad de los Andes y hoy les hablaré un poco sobre lo que es el sadismo y el masoquismo. Principalmente, ¿qué es el sadismo? El sadismo se basa en infligir como tal dolor físico o psicológico hacia otra persona para poder obtener así lo que es un placer y una excitación sexual mayor. Es considerado como una parafilia, ya que esta es una conducta normal entre una actividad sexual de dos personas. Es utilizado de manera leve en aquellas personas adultas y su origen se basa en Donatiel Alfonso Franklin, conocido como el Marqués de Sade, y el sufijo ismo, que es algo patógeno. Su historia se basa en una Semana Santa de 1768, donde el Marqués de Sade decide contratar a una prostituta llamada Rosaquel. Esta no dudó en denunciarlo por haberla sometido a flagelación y haberla violado, pero este logra escapar por una ventana. 4 años después vuelve a cometer el mismo acto, solo que en este caso contrata a 4 prostitutas, las cuales son violadas, flageladas y sodomizadas. Para ese entonces esto era considerado como pena de muerte, pero él no la cumple debido a un error administrativo y dura años encarcelado junto a su esposa, por lo cual durante estos años se dedica a escribir obras literarias, entre ellas las más reconocidas como las 120 de Sodoma, siendo comprendido como un escritor en cierto sentido raro, ya que todas sus obras literarias hablaban de actividades sexuales anormales. Para el 1886 se usa por primera vez el término de sadismo por Richard Bohn, y en 1952 Magnus, el médico alemán, considera el sadismo como una perversión sexual. Entre las características tenemos que esta persona suele ser bruscas, tiene una forma brusca de ser y tiende a tener emociones injustificativas. Tienden a ser dominadores y autoritarios y suelen implementar lo que es el aislamiento como una protección para ellos mismos. Entre los síntomas y conducta tenemos lo que es tirar del cabello, el lenguaje soez, robar el cuello con las manos y dar nalgadas. El lenguaje soez es aquella comunicación que se da con la otra persona pero de una manera muy grosera. Cabe destacar que todo esto se usa de una manera muy violenta y brusca. Entre el diagnóstico se basa específicamente cuando aquella persona se excita repetidamente al poder observar ya sea imágenes, videos, donde se le implementa dolor físico o psicológico a otra persona. También cuando ha presenciado esto por más de 6 meses y cuando desenfrena sus deseos con otra persona que no ha concientizado esos actos. Entre los factores de riesgo tenemos que suele, vamos a decirlo así, intervenir o dañar aquellas actividades que hace durante su vida cotidiana esa persona y puede dañar a sí misma a personas que no han concientizado esos actos. Se vuelve específicamente peligroso en aquellas personas que tienen la personalidad antisocial. Se llama trastorno de personalidad antisocial, es decir, aquellas personas por lograr sus objetivos hacen lo que sean y como sean sin medir las consecuencias para sí mismos y para la otra persona. Entre las consecuencias tenemos que estas personas siempre se angustian por su comportamiento, tienden a exceder los límites causándole daños a otras personas, inclusive la muerte. Y también suelen afectar a las parejas que no han dado su consentimiento en realizar estos actos. Cuando se vuelve inconveniente para el desarrollo de la sexualidad, se vuelve inconveniente dependiendo de la intensidad, de la frecuencia, de la comorbilidad con otros trastornos y las áreas que afecta, es decir, la intensidad. No es lo mismo tirar levemente el cabello a una persona que tirarla fuertemente y provocarle algún daño físico. La frecuencia, es decir, aquella persona no mide sus deseos de poder tener una actividad sexual donde se implemente el sadismo. Y las áreas que afecta, puede afectar lo que es el área de la salud, el área sexual, el área educativa, el área laboral. Puede afectar ya sea a la persona que lo está ejecutando o la que esté recibiendo. Y tenemos la comorbilidad con otros trastornos, es decir, presenta los síntomas y conducta del sadismo, pero también de otro trastorno, de otra enfermedad.
tenemos el tratamiento. El tratamiento se basa en la orientación cognitivo-conductual, en la cual abarca específicamente 3 áreas. Entre ellas está lo que es el pensamiento, las emociones y el comportamiento. Entre los pensamientos se trabaja los pensamientos irracionales y a su vez las emociones para que él tenga un comportamiento adecuado ante los problemas que se le presenten en su vida diaria. En el caso público tenemos a Ted Bundy, que fue un asesino sádico de mujeres con un séquito de seguidores en los años 70. Como tal, él declara que se volvió sádico a través de la visualización de pornografía, por lo cual él indica: una vez que te vuelves adicto a ella, comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en la realidad. ¿Qué es el sadomasoquismo? El sadomasoquismo es la inclinación de aquella persona por recibir tanto como los golpes y tanto como ejecutarlos. Es decir, se vuelve pasivo y activo a la vez. ¿Qué es el masoquismo? El masoquismo es como tal aquella persona que le gusta recibir dolor para poder tener lo que es un placer y una excitación sexual mayor. Su origen se basa por un libro publicado en 1870 llamado La Venus de Pieles, escrito por Leopold von Sacher-Masoch. Masoquismo proviene de su apellido Masoch y la cual describe en su libro la disfrutación de un deseo sexual por un sufrimiento físico. Masoch fue un gran escritor de otras obras literarias. Entre los tipos tenemos lo que es el masoquismo erógeno, el masoquismo femenino y el masoquismo moral. El masoquismo erógeno es aquel que se implementa una actividad sexual para poder llegar a tener un placer mayor. Es decir, hay un estímulo sexual. Y de ahí provienen los otros dos. El masoquismo femenino es aquel donde se ve a la otra persona, es decir, la persona activa, el sádico, como una figura paterna. Es decir, yo voy a ser castigado por ser un niño malo. Y entre ellas se encuentran ciertas características como ser amarrado, ser golpeado y específicamente en las nalgas e incluso ser insultado. Y el masoquismo moral es aquella donde la persona se autocastiga a sí mismo. Es decir, tiene un pensamiento siempre, vamos a decirlo así, negativo sobre él mismo. Piensa que todo lo ha hecho mal y para poder sentirse bien necesita a alguien que lo castigue para así sentirse liberado. Entre ellos se encuentra el aspecto ideal de la humillación. Tenemos las características. Tiene un comportamiento buscador al dolor, menosprecia sus éxitos, tiene inseguridad y miedo al abandono y se culpa por todo. Y sus consecuencias. Proviene a veces de la frustración, de no haber logrado las metas que ha tenido a corto plazo. También provienen las traumas en la vida infantil, ya que pudo haber vivido en un ámbito familiar donde pudieron haber sido abusados, hubo violencia o entre otros. Y la culpabilidad. Como anteriormente lo dije, esta persona siempre se discrimina por hacer las cosas mal, así él no la haya hecho. Entre los factores de riesgo tenemos la asfixia autoerótica, donde aquella persona lo que hace es colocar en su cuello o rodarlo con algún tipo de bufanda, correa, algo, para poder así sujetarlo a la perilla de la puerta o amarrarlo a la punta de la cama para poder cortarse a sí mismo su parte respiratoria, inhibirse de la respiración, para poder lograr tener una excitación mayor durante una actividad sexual. El tratamiento se basa en la terapia cognitiva, en la terapia conductual, en la terapia cognitivo-conductual y en la psicoterapia. En la terapia conductual es donde se le enseña a aquella persona a vivir una actividad sexual sin ningún tipo de dolor, y la terapia cognitiva es donde se le cambian los pensamientos a esta persona para poder que ella viva con una relación sexual sin recibir ningún tipo de dolor. La terapia cognitivo-conductual se abarca con las otras dos anteriormente, y la psicoterapia es donde se le indica a la persona imaginarse ella en esa área donde él es el masoquista
para poder que esa persona vaya controlando sus ganas de recibir el dolor en cada encuentro sexual que tenga con su pareja. Las causas provienen del juego, de la dominación y la supresión de la fantasía sexual. El juego, es decir, esas personas buscan tomar un rol diferente de lo que han tenido en otras actividades sexuales para sentir algo fuera de lo normal. Y la dominación es aquella donde la persona tiende a confundirse si sea la persona pasiva o activa. Por lo tal, siempre termina mezclando sus sentimientos y tiende a tomar la posición de la persona pasiva. Y la supresión de la fantasía sexual es cuando, por ejemplo, yo he tenido una fantasía sexual desde hace mucho tiempo y por no haberla dicho por el que dirán mis padres, mis amigos o por pena, por miedo, lo termino logrando cumplir luego, años más tarde, y por lo tal siento en ese momento una confusión entre la excitación y el dolor y termino siendo un masoquista, o sea, decido ser una persona pasiva. El comportamiento. Aquí las personas se sienten pequeñas y desamparadas, se abandona el efecto de la embriaguez, por lo tal deja de tomar sus propias decisiones y deja que otra persona la tome por ellos y deja abrumarse por el dolor y la agonía. Entre el caso público, aquí tenemos el espía británico William, en la cual muere por masoquismo, ya que él muere por practicar la asfixia autoerótica. Tenemos entre ellas la diferencia entre sadismo y masoquismo. Como tal, son polos opuestos y podemos decir que el sadismo es el sentimiento de placer cuando se le implementa dolor físico a otra persona y el masoquismo es cuando esa persona disfruta de recibir el dolor. La persona encuentra placeres en herir a otros y como tal el masoquista siente placer al herirse a sí mismo o sentir el daño proveniente por otra persona hacia él. Y la persona sádica encuentra lo que es diversión regañando o golpeando a otra persona y el masoquista disfruta de todo esto. Gracias por su atención, espero le hayan gustado. Y por cierto, si ustedes creen que por ejecutar lo que es el masoquismo y el sadismo en una o dos veces en sus actividades sexuales o en sus encuentros sexuales, piensan que ya tienen un problema mental, por decirlo así, no es así, ya que esos son roles que ustedes están tomando para experimentar algo fuera de lo normal. Ya se considera un trastorno si ya presentas esto por más de 6 meses. Aquí les dejo algunas de las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.